Hola, bienvenidos a este video. En el día de hoy estamos en una secuencia de videos del curso de álgebra lineal. Llevamos en el tema de canónica de Jordan. Para poder entender este tema es necesario dominar el tema anterior, ya que este es una continuación del mismo. En el tema anterior hablábamos sobre las matrices que son diagonalizables, es decir, si existe una matriz diagonal D, y recordemos de que las matrices diagonal D es que tienen en su componente principal números diferentes de 0, pueden ser algunos 0, pero que los demás valores son 0. Es decir, que si hay un número diferente de 0, está en la diagonal principal. Y esa matriz D es igual al producto de tres matrices. P inversa por A, realmente nos dan esa matriz A y nosotros tenemos que hallar la matriz D y la matriz P. ¿Cómo se halla esto? Esto se halla con los valores y vectores propios. Pero ya hemos visto en este video de que no todas las matrices A cuadradas, todas las matrices cuadradas son diagonalizables, porque necesitaríamos n vectores. Recordemos de que las matrices cuadradas son de orden n por n. Necesitaríamos n vectores propios linealmente independientes y no siempre va a pasar eso. Entonces, la forma canónica de Jordan para ese tipo de matrices que no son diagonalizables, es decir, vamos a encontrar una matriz J que no necesariamente es diagonal y que va a ser igual al producto de P inversa por A por P. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Cómo encontrar este tipo de matrices. Eso es lo que nos dice, o eso es lo que hay que hacer cuando piden buscar o reducir a su forma canónica de Jordan. Al igual que en el tema anterior, lo que tenemos que hacer es encontrar los valores y vectores propios. Entonces vamos a plantear esa ecuación: A menos lambda veces la identidad. Entonces, ¿qué sería eso? Cuando yo cojo una matriz y le resto lambda veces la identidad, solamente se me altera la diagonal principal. Es decir, me va a quedar menos 2 menos lambda. Notemos de que lo demás queda igual, solamente la diagonal principal es la que se altera, y lo que tenemos que hacer es encontrar el determinante de esa matriz. Como es una matriz de 3×3, entonces vamos a encontrarlo de la siguiente manera. Tomamos esta fila como constante y vamos a movilizarnos sobre la primera columna que nos vamos a mover es esta. Quedaría menos 2 menos lambda multiplicado por el determinante de lo que no se está tapando. Estamos tapando esta fila con esa columna, entonces me quedaría eso. Quedaría 1 menos lambda menos 1, 1 menos 2 menos lambda. Entonces tapamos esta fila con esa columna, el intersecto es este, ese es el que va acá. Aquí menos, porque recordemos de que colocamos más, menos, más, si tomamos la primera fila. Entonces ya vamos a tomar esta columna de acá. El intersecto es el 1, entonces el 1 va acá. ¿Qué le multiplica al determinante lo que queda? Si tapamos esta fila y esta columna, me quedarían esas cuatro componentes de acá. Menos 2 menos 1, menos 1 menos 2 menos lambda, cerramos. Vamos a tomar esta columna de acá, pero recordemos de que aquí iría más el intersecto entre la columna, entre la fila y la columna. Pero como es 0, 0 multiplicado por el determinante, lo que queda acá daría 0, entonces no se toma, entonces lo tomaríamos hasta ahí. Entonces voy a continuar acá, entonces quedaría que calculando ese determinante, tenemos menos 2 menos lambda, que le multiplica, recordemos cómo se calcula el determinante de 2 por 2, sería multiplicando esos dos, sería 1 menos lambda, que le multiplica a menos 2 menos lambda, menos el producto de esos dos, quedaría menos 1, menos 1 por el determinante de lo que está acá. Entonces sería menos 2, el producto de la diagonal principal, menos 2 por menos 2 menos lambda, menos de fórmula, el producto de la diagonal secundaria, menos 1 por menos 1 daría más 1. Cuando resolvamos esto, ya vemos la parte operativa, pues es decir, multiplicar esto, restarle esto, multiplicar esto, multiplicar esto, restarle esto, multiplicado por menos 1, reducción de términos semejantes, usted tiene que llegar a este, que sería menos lambda al cubo, menos 3 lambda al cuadrado, menos 3 lambda, menos 1. Y al igual que en el tema anterior, ese determinante lo vamos a igualar a 0. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver ese determinante, ese polinomio característico. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos resolverlo por medio de la división sintética. Entonces vamos a escribir los coeficientes. Tenemos acá un menos 1, un menos 3, un menos 3, un menos 1, dividido por las posibles raíces. Recordemos de que las posibles raíces son los números que dividen al primer coeficiente y al último coeficiente. El primer coeficiente es menos 1 y el último coeficiente es menos 1. ¿Qué números dividen a menos 1? En forma exacta, el 1 y el menos 1. Entendemos con menos 1. Trazamos la línea. Este baja exactamente igual, menos 1. Entonces quedaría menos por menos, más. Y 1 por 1, 1. Entonces queda más 1. Menos 3 más 1 me daría menos 2. Entonces me va a quedar menos 2 por menos 1 más 2. Menos 3 más 2 menos 1. Menos por menos daría más 1 por 1, 1, menos 1 más 1, 0. ¿Qué significa eso? Significa de que vamos bien, porque necesitamos de que me diera 0 acá. Si no me hubiera dado 0, no sería una raíz del polinomio. Entonces tenemos el determinante de A menos lambda veces la identidad sería igual. Aparente. Como la variable es lambda, entonces vamos a copiar lambda acá.
Y el número que vemos acá lo vamos a copiar aquí con signo contrario. Es decir, es menos 1, vamos a copiar más 1. Que le multiplica y vamos a copiar este polinomio. Como este era de lambda al cubo, el primero, de orden 3, entonces este va a ser de orden 2. Es decir, que este va a ser lambda al cuadrado. Entonces quedaría menos lambda al cuadrado menos 2 lambda. Notemos de que se va reduciendo el exponente del polinomio. 2, 1, entonces el que sigue 0, menos 1. Obviamente esto igualado. Vamos a factorizar esto de acá. Recordemos que eso yo le puedo sacar factor como menos 1. Entonces tenemos el determinante de a menos lambda veces la identidad es igual a lambda más 1, que le multiplica menos 1 por lambda al cuadrado más 2 lambda más 1 igualado a 0. Pero si recordamos esto, lambda al cuadrado más 2 lambda más 1, sabemos de que eso es el trinomio cuadrado perfecto. Es decir, que nos quedaría el determinante de a menos lambda veces la identidad es igual a lambda más 1, que le multiplica a menos 1 por lambda más 1 cuadrado. Todo esto igualado a 0. Ese es el trinomio cuadrado perfecto, el que decimos que el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero notemos de que estos dos son iguales. Entonces quedaría lambda más 1 al cubo por menos 1 igualado a 0. Y si cojo ese menos 1 y lo paso a dividir, me quedaría lambda más 1 al cubo igualado a 0, porque 0 dividido menos 1 daría. ¿Qué implica esto? Implica que la matriz A solo tiene un valor propio. ¿Cuál sería? El que me hace eso 0. ¿Y qué me hace eso 0? Que lambda sea igual a menos 1. Solo hay un valor propio. Entonces, según en el tema anterior, cuando a uno le preguntaban, bueno, la matriz es diagonalizable, entonces uno decía, no, no es diagonalizable. Porque necesitaríamos, si aquí hay un valor propio, lo más seguro es que me va a originar solamente un vector propio. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, si me origina solamente un vector propio, pues no es diagonalizable. Vamos a mirar a ver cómo encontrar, ya sabemos de que no es diagonalizable, entonces vamos a encontrar la matriz P para poderla reducir a su forma canónica de Jordan. Vamos a hacer esto, vamos a resolver este sistema. Lo que vamos a encontrar es el vector X. A menos lambda veces la identidad por el vector X que me dé 0. Entonces, como le voy a restar lambda y lambda es menos 1, realmente menos por menos me daría más, realmente le estaríamos sumando una unidad. Entonces a la diagonal principal vamos a sumar una unidad. Entonces tenemos menos 2 más 1 menos 1. Recordemos de que solamente se le suma a la diagonal principal. Las otras componentes quedan igual. Menos 2. Acá 1 más 1 me daría 2. Menos 1. Menos 1. 1. Menos 2 más 1 daría menos 1. Y acá se aumenta al vector nulo. Hasta acá se parece, es igual al tema de diagonalización. Lo que va a cambiar es en el siguiente paso. Vamos a resolver primero eso. Podemos decir que si a esta fila la multiplicamos por menos 2 y se la sumamos a esta, voy a obtener mi pivote de acá. Entonces podemos decir lo siguiente, la primera fila no se altera, menos 2 por menos 1 daría más 2, más 2 menos 2 daría 0, menos 2 por 1 daría menos 2, menos 2 más 2 daría 0, menos 2 por 0 daría 0, 0 menos 1 daría menos 1, menos 2 por 0 daría 0, más 0, 0, y vamos a coger, ya obtuvimos el pivote acá, vamos a multiplicar esta matriz por menos 1 y se la vamos a sumar a esta. Menos 1 por 1 daría, menos 1 por menos 1 daría más 1, más 1. Menos 1 daría 0, estamos sumando. Menos 1 por 1 daría menos 1, más 1, 0. Menos 1 por 0 daría 0, 0 menos 1 menos 1. Menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Y aquí podemos resolver este sistema. ¿Sí? Recordemos de que aquí estamos buscando los valores de x, y, z del vector x. Entonces quedaría, estas dos ecuaciones son las mismas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos menos z igualado a 0. ¿Qué números reales cumplen esto? Que z sea 0. Entonces ya sabemos de que z vale 0. Vamos para x. ¿Qué tenemos acá? Tenemos menos x más y igualado a 0. Donde tendríamos que x es igual a y. Por lo tanto, acá podemos suponer dar un valor a la y e inmediatamente obtener un valor para la x. Por eso la matriz P no es única, porque usted aquí le puede dar el valor que quiera. Si le da 0, tendríamos el vector 0, 0, 0, 0. Pero bueno, no es la idea ponerlo 0. Vamos a ponerlo como que la y vale 1. Entonces el vector, vamos a copiarlo por acá para que no me olvide. El primer vector, que sería el vector propio asociado a la matriz, sería el vector 1, porque si la y vale 1, la x vale 1, 1 y 0. Ahí obtengo mi primer vector. Es más, el único vector propio de la matriz. Entonces ahí es donde uno dice que no es diagonalizable. Pero entonces de aquí en adelante vamos a hacer el proceso para reducirlo a la forma canónica de Jordan. ¿Qué es lo que hacemos? Es con esta misma matriz, pero ya no igualado al vector nulo, sino que lo vamos a igualar al vector que acabamos de obtener. Esa es la clave para poderlo reducir a la forma canónica de Jordan. Es decir, primero encontramos el vector propio, pues el vector o los vectores propios que tengan. Ya los demás
Comenzamos a colocar aquí los vectores propios con la misma matriz y resolvemos el sistema. Y ahí vamos a obtener los vectores que nos hagan falta para completar los n vectores que necesitamos. En este caso necesitamos 3 vectores. Entonces el vector propio necesito otros 2. Entonces para encontrar el que sigue, pongo el vector propio acá, resuelvo el sistema y me aparece el segundo vector. Inclusive se hacen las mismas operaciones elementales fila. Entonces quiero obtener el 0 acá. Multiplicamos por menos 2. Me va a quedar menos 1, 1, 0, 1. Menos 2 por menos 1 daría 2. 2 menos 2 daría 0. Menos 2 más 2 daría 0. Menos 2 por 0 daría 0. Menos 1. Menos 2 por 1 daría menos 2. Más 1 menos 1. Vamos para el de acá. Vamos a multiplicar eso por menos 1. Entonces sería menos 1 por menos 1 daría 1 positivo, 1 menos 1 0, menos 1 por 1 daría menos 1, más 1 0, menos 1 por 0 daría 0, menos 1 menos 1, menos 1 por 1 daría menos 1, menos 1 más 0 menos 1, y obtenemos acá el siguiente sistema de ecuaciones, tendría menos z igualado a menos 1, de acá. Por lo tanto, z vale 1. ¿Sí? Imaginémonos de que aquí hay menos 1 y pasa a dividir menos 1. También pudiera haber multiplicado ambos lados por menos 1. Y da exactamente lo mismo. Vamos con ese de acá. Tenemos menos x más y igualado a 1, de donde se infiere que y es igual a x más 1. Entonces, si decimos de que x vale 0, y vale 1, porque 0 más 1 me daría 1. Entonces ya tenemos mi segundo vector, que no sería un vector propio, pero que es un vector que me va a servir para la matriz P, que sería 0 para la E, 1 para la y 1 para la Z. Notamos de que los dos vectores hasta el momento son linealmente independientes. ¿Cómo encuentro el tercer vector que me hace falta? Entonces borro esta solución, y voy a colocar el vector que me dio. Es más, no hay necesidad de hacer esta parte de acá porque como nos dimos cuenta ahora, pues vuelve a dar lo mismo. Son las mismas operaciones elementales fila. Entonces vamos a obtener la solución acá, que sería para hallar este resultado se multiplicó por menos 2 y se le suma esta fila. Entonces menos 2 por 0 daría 0, 0 más 1, 1, y queda igual. Recordemos que para esta se multiplicó por menos 1, menos 1 por 0 daría 0, aquí quedaría un 1, ¿sí? Queda exactamente igual. Entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Tenemos menos z igualado a 1, por lo tanto z igual a menos 1. Se puede entender como que multiplicamos lados por menos 1. Ya tenemos que para el tercer vector, el vector B3, tenemos que la última componente es menos 1. Y acá tenemos menos x más y igualado a 0, donde quedaría que x es igual a y. Por lo tanto, aquí por facilidad podemos suponer que y vale 0, para que nos quede 0, 0. ¿Que por qué en este no lo hicimos? En el vector B1, ¿por qué no colocamos y igual a 0? Porque recordemos de que en ese caso z valía 0. Entonces si pongo eso 0 me quedaría el vector nulo y no me sirve. Entonces acá podíamos hacerlo porque igual ya teníamos una de sus componentes diferente a 0. Entonces tenemos ya los 3 vectores que necesitamos. Por lo tanto, ya tenemos la matriz P. La matriz P sería igual a tener 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, menos 1. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es encontrar la inversa de esta matriz. Con los vectores que acabamos de hallar, sabemos de que primero es vector propio, pero podemos llamarlo así, con los 3 vectores propios. Ten en cuenta que esos dos no son vectores propios, pero bueno. Con los vectores que acabamos de hallar podemos obtener la matriz. Después usted tiene que hallar la matriz P inversa, que no lo voy a hacer en el video porque ya está quedando muy largo, pero que es fácil de obtener. Es simplemente esta matriz igual a la identidad, hacemos operación elemental de fila, como lo hemos visto en los videos anteriores, y podemos obtener la matriz P inversa. Entonces, reducir la matriz a su forma canónica de Jordan. Recuerde que esa es la matriz A. Ya encontré la matriz P, P inversa, y planteamos esta ecuación: P inversa por A por P. Entonces esa es P inversa, que es esta de acá, la matriz A con la que empezamos a trabajar, y la matriz P. Al hacer este producto matricial, si lo hace usted lo hace de forma correcta, va a obtener esta matriz. Y recuerde, por lo visto en clase, que esta matriz es una matriz canónica de Jordan. ¿Por qué es canónica de Jordan? Porque en la diagonal principal aparecen los valores propios. Como solamente es un valor propio que es menos 1, ahí están. Y por encima de la diagonal principal van a aparecer unos 1, ahí están. Y en las demás componentes son ceros.